Si ustedes ven, si yo reemplazo x0 y y0, este límite, bueno, no este límite, esta función es cero, ¿no es cierto? Va a ser 0 sobre 0, ¿sí? Entonces no está definida en el 0, 0. Entonces yo lo voy a colocar una que son diferentes, ¿no? La función va a funcionar para todas las funciones que sean diferentes a 0, ¿sí? Esa es la función que verá, ¿sí? Si no, se los anoto aquí para tenerlo más claro. El ejercicio viene a ser de esa función, les dice, ¿no? O sea, acá yo estoy ya preparando, ¿sí? A trozos. A mí me dice que yo deba definir 0, 0, 0. Entonces, yo voy a definir, lo voy a colocar, como el límite a mí me tiene que salir bueno, un valor, ¿no es cierto? Si existe. Entonces, este lo voy a colocar como en cálculo 1, ¿no? Le ponían A. Si esto va a ser igual a 0, ¿no? Justo lo que a mí me pide el problema. Pide que esté definida en 0, 0, 0. Entonces, para 0, 0, 0 va a valer A. Para que f sea continua, ¿sí? Ya hemos visto las propiedades. Para que f sea continua en 0, 0, coma. Entonces, el límite cuando x, y tienda a 0, vamos a utilizar, cuando x tiende a 0, 0, de la función, voy a copiar la función, este debe ser igual a la función evaluada en 0, 0. Eso es lo que hemos mencionado en la teoría, ¿no es cierto? En otras palabras, este debe ser el f00 que estoy colocando en mi función a trozos, ya lo he puesto que vale A. Listo. Entonces, en resumen, yo ya estoy haciendo que se cumpla la continuidad. Esta continuidad se va a dar siempre y cuando que nosotros encontremos ese límite, que existe ese límite, ¿sí? Entonces, ahora simplemente nos enfocamos en resolver ese límite, ¿sí? Pues les decía, un ejercicio de continuidad es más interesante porque involucra el concepto de continuidad y también en el fondo está la resolución de un límite, ¿sí? Entonces, hallar el límite, ¿sí? Podemos ir preparando de diferente manera los ejercicios. Por ejemplo, acá, este XY puedo pasar a multiplicar aquí arriba, sería 3X y X y Y cubo, ¿no? Sí, multiplico el XY. Si yo hago límites laterales, como hemos hecho el día, no límites laterales, límites iterados el día, cuando hemos visto ejemplos sobre estos límites, si yo lo hago de esa manera, me va a salir eh, cero el límite, ¿sí? Lo voy a hacer, voy a copiar los límites laterales, creo que está en la clase del día 6.
¿Dónde están los límites laterales? Están acá. Estoy utilizando esta función, que ya está multiplicada. Si yo reemplazo y igual a 0, voy a tener 0. Y acá abajo, x cuadrado. Que eso vale 0. El límite de una constante es 0. Si hago el otro límite iterado, x ahora vale 0. Entonces este va a ser 0. Y este va a ser y cuadrado. ¿Sí? Esto es 0. Y el límite de una constante es la constante. Bien. Entonces, miren, acá yo estoy encontrando que valen 0, 0 y 0. Eso no quiere decir, ya dije que 0. ¿Que es candidato a que sea 0? Sí, es un buen candidato. Porque si nos saldría otro número, ese número sería el candidato. Pero si ya son diferentes, listo, se acaba mi ejercicio, ¿no? Decimos que el límite no existe, por lo tanto la función no va a ser continua en 0, 0. Y ahí se acabó, ¿no? Así de fácil. Entonces, eso es lo que uno quiere, si se dan cuenta, decir que el límite no existe, pero acá se está portando bien nuestro ejercicio, entonces, por lo tanto, debemos seguir, ¿no? Voy a darme un caso particular más. El día cuando vimos límites, les daba una recta que pasa por el origen, ¿no es cierto? Podrían darse una recta cualquiera que pasa por el origen. También podríamos darnos unas curvas, ¿sí? Yo voy a intentar esa más antes de pasar a ver que efectivamente es 0, ¿sí? Voy a colocar, plantear y igual x a la n. Miren, para mí n lo voy a trabajar de manera general. N puede ser 1, sí. ¿Qué sería? Sería una recta que pasa por el origen, ¿sí? Como hemos trabajado ese día. Si n sería 2, sería una parábola que pasa por el origen, ¿es cierto? Y así sucesivamente, pues una cúbica, una cuarta, o sea, ya voy a tener infinidad de uno recta y el otro de curvas que están pasando por el origen, ¿sí? Entonces yo esto voy reemplazando en la función y a partir de ahí veo qué es lo que me sale, ¿no es cierto? La idea es que me salga un valor diferente a 0, pero si me sigue saliendo 0, yo lo voy a parar ahí, ¿no? Lo voy a parar ahí y voy a decir que sí, parece que 0 sí es el límite. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a demostrar que efectivamente sea el 0, ¿sí? Bien, entonces voy a agarrar este límite que ya estamos trabajando. Vamos a decir que es igual. Ya lo voy a utilizar solamente uno. Utilizar el X, como lo han hecho en cálculo 1. Que vea Y lo voy a reemplazar por X a la N, ¿no? Esto sería 3N, ¿no? Aquí va a ser 2N. Listo. Sí. Eh, lo puedo hacer una operación más. Aquí va a ser X a la 3N. Bases iguales, se suman las potencias. Aquí sería 3 a la N más 1. Y nada más, ¿no? Aquí podría factorizar X al cuadrado y sería 1 más 2N menos 2.
¿sí? Al factorizar en la parte superior, ¿no? Es iguales, se suman las potencias. En la parte superior también debería tal vez factorizar. eh, Podríamos factorizar x cuadrado también para que se pueda simplificar con la parte del denominador, ¿no? Voy a intentar factorizar x cuadrado. Sería n más 1. No, no sería n más 1. Aquí habría una fracción que sería n sobre 2, ¿no? Si ustedes le multiplican, no, perdón. Estamos bien, n nomás, ¿sí? Porque bases iguales, ¿no es cierto? Y bases iguales se suman las potencias. Entonces sería n más 1 más 2, sería n más 3, que sería lo que tenemos, ¿no? Bien, en el otro, de igual manera, eh, este sería menos 1 al factorizar, porque bases iguales se suman, sería 3n menos 1 más 2, menos 1 más 2 más 1, y vamos a tener 3n más 1. Si ustedes ven ahí, yo puedo simplificar x cuadrado, ¿sí? Y de esa manera, yo voy a tener esta expresión para calcular el límite. Listo. Aquí ya no hay una indeterminación, si se dan cuenta, porque en la parte superior va a ser 0 y en la parte inferior va a ser 1. Entonces aquí el límite es 0. Bien, entonces miren, se está repitiendo ese 0 para varias curvas de este n que yo me estoy planteando, ¿sí? Para curvas diferentes. Es en ese sentido entonces que nosotros podemos seguir continuando con curvas, con rectas, todo lo que ustedes creen conveniente para poderlas realizar, ¿sí? La idea, ya dije, no es que continuemos, la idea es que encontremos un valor diferente, no lo estamos encontrando, por lo tanto, ese 0 nomás es un buen candidato para que el límite sea 0. Puede ocurrir alguna otra situación en algún momento, pero es a veces casi raro ya cuando tienes varios que están convergiendo, bueno, varios que nos están dando resultados 0. Pero no quiere decir que 0, ya dije, ¿sí? Yo antes de utilizar la definición, voy a utilizar lo que algún momento sus compañeros nos decían. Sí, voy a utilizar eso. Coordenadas polares. ¿Sí? Solamente que en coordenadas polares hay que tener cuidado en un aspecto crucial, ¿sí? Las coordenadas polares, ustedes ya lo conocen, son x es igual a r coseno de tita. Voy a dar espacio. Y igual a r seno de tita. Esas son las coordenadas polares, ¿no? R es mayor a 0 y tita va de 0 a 2pi, ¿sí? Entonces, yo tengo el límite con el que estamos trabajando. ¿Sí? Lo vamos a volver un límite de cálculo 1. Eh, donde vea x, yo voy a reemplazar r coseno de tita. Aquí hay un x. 7 y 10.
Y donde vea Y voy a reemplazar R seno de tita. Ya les dije, lo correcto es aquí utilizar la definición de la rigurosa, no quiero utilizarla, ya les dije, les va a traer tal vez más complicaciones a ustedes y no queremos eso, ¿no? Miren, ya tenemos en términos de R y tita, para nosotros, como X tiende a cero y Y tiende a cero, entonces lo único que para nosotros va a tender acá a la C va a ser R, ¿sí? R que va a tender a cero. Porque no puedo hablar solito de tita. Si tita tiende a cero, eh, para uno va a ser cero, ¿sí? Para el otro va a ser uno, que yo no quiero, ¿no? O sea, para X va a ser uno y para Y va a ser cero. No me da eso porque X y Y deben tender ambos a cero, cero. Entonces, para que ambos tiendan a cero, R que les está multiplicando ambos, hago que tienda a cero. De ahí viene que R tiende a cero. Entonces, ahora sí, X y van a tender a cero cuando R tiende a cero. Acá el objetivo es que obviamente nos salga cero, ¿no? Si nosotros resolvemos esto, lo vamos desarrollando. Perdón, esto es R. Vamos a colocar una fracción. Mire, en la parte superior yo voy a tener R al cubo cuando lo voy a trabajar acá. Y aquí tengo un R que va a ser R a la cuarta. ¿Sí? Multiplicados por coseno al cubo por seno de tita. Acá miren, también voy a tener R y aquí R al cubo, porque este cubo lo vamos a desarrollar. Entonces voy a tener R a la cuarta. Directamente yo lo voy a factorizar y voy a tener seno de tita por coseno al cubo, ¿no? De tita. Listo. Creo que lo voy a bajar aquí abajo. No va a entrar, pensé que me iba a entrar. Listo. Entonces ahí tengo el primero, ¿no? Coseno al seno de tita por coseno al cubo. Menos, porque estoy factorizando. En el otro término voy a tener seno al cubo por tita por coseno de tita. Listo. Y en abajo puedo factorizar R cuadrado y voy a tener coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita. Listo. Ya está. Ustedes ya saben en la parte del denominador, ese coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, identidad trigonométrica, vale 1. R a la cuarta con R, simplemente con R cuadrado, se van a simplificar. Por lo tanto, este límite va a quedar. Aquí R al cuadrado. Aquí se va a simplificar. Esto vale 1. Y listo. Quedamos de esa manera. Ya no hay una división entre cero, no va a haber una indeterminación y por lo tanto procedemos a calcular
el límite al paso. Ya muchos dirán, si nosotros reemplazamos, va a salir cero. Sí, está bien, solamente hay que tener, ya les dije, un aspecto mucho cuidadoso. Eh, muchos, al aprender esta técnica, vamos a decir, de las coordenadas polares, quieren aplicarlo directo, ¿sí? Y les sale esta expresión. Acá hacen límites, sí, les va a salir cero, ¿sí? Ahora yo se los voy a plantear una cosa, y es el cuidado que deben tener en los ejercicios, ¿sí? Estoy inventando y para no estar escribiendo, estoy escribiendo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, este. A ver, uno al azar. Ulises, ¿esto es cero o no es cero? Este límite, el último que he escrito. Ulises. Jorge Pérez. Buen día. Yo digo que Vamos, sin miedo, no hay problema. Estamos aprendiendo. yo digo que cero. Ya, a ver, uno más. Juan Diego. Sigue dormido Juan Diego. A ver, vamos a trabajar con lo que dijo su compañero. Sí, miren, nosotros podemos entender, y ese es lo que les decía, el cuidado que debemos tener. Si ustedes colocan R tiende a cero y reemplazan, lo más lógico pensar es que sea igual a cero, ¿no es cierto? Y ahí va, esa, no lo voy a llamar trampa, pero ahí va el por qué no se debe utilizar coordenadas polares de manera directa, ¿sí? Eh, Cuando nosotros estamos haciendo el cambio a coordenadas polares, las dos variables R y tita también nosotros deberíamos hacer que tiendan a un valor para que todos pasen por el origen. La idea no es esa, por eso tratamos solamente de utilizar una variable, en este caso R, que va a cumplir ambos cuando tiende a cero, ¿sí? Y de esa forma tenemos cálculo, como cálculo uno un límite y empezamos a calcular. Lo importante es que todo lo que le salga multiplicado o dividido, dependiendo del caso, quiero colocarle un color rojo, ¿sí? Acá también. Y ahí entra una palabrita de repente que algunos recordarán, tal vez algunos no. Esa, esa, esa función, vamos a decir, que multiplica a R o R cuadrado o cualquier R, pero que sea R, no puede ser R más uno, ¿no es cierto? A R puede estar elevado, sí, como en nuestro caso. Esa función que solamente depende de tita, y se lo estoy marcando de color rojo en ambos casos, ustedes tienen que estar seguros de que para ningún valor de tita, ¿sí? Esa función, más si está en el denominador, por eso se los he bajado en el denominador en la pregunta que les hacía, no debe ser cero, porque si no vamos a seguir teniendo una división de cero sobre cero. En nuestro ejercicio, sí, está multiplicando. Aquí lo único que hay que saber es que no sea infinito, ¿no es cierto? Imagínense que tengan infinito para un valor de tita. Obviamente no va a darse, porque ustedes saben que seno de tita, los valores que toma es entre -1 y 1.
o sea, puede estar en ese rango, o sea, no va a ser más grande ni más pequeño. Coseno también entra entre -1 y 1. Si lo elevas al cubo, no va a pasar entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, toda esa expresión no va a pasar más entre el rango de -1 y 1. ¿Puede ser 0? Sí, en nuestro caso, pero no nos interesa. 0 por 0, 0. Está bien, nos sale 0. En cambio, esta otra, ¿sí? Como está en la división, y si quieren un poco enlazando con el dominio que hemos hecho la última clase, ese 0 o el dominio en el denominador debe ser diferente de 0. Acá también, para que esto funcione bien, este debería ser diferente de 0. Pero hay valores que hacen que sea igual a 0. Por ejemplo, ¿qué valor hace que estos de abajo sea 0, Jorge? ¿Perdón? ¿Qué valor de tita o qué valor del ángulo hace que todo lo que esté en el denominador, el de color rojo, el que está marcado ahorita, sea igual a 0? ¿Qué valor del ángulo? Cuando el ángulo es 0, ¿no? 90 grados. También, sí, también, muy bien, estamos bien. Cuando es 90, no, no 90, sería, bueno, también 90 en coseno, ¿no? Miren, para ángulo 0, esto es 0. Para ángulo 90 es 0. Para pi 180 también va a ser 0. Para 360 también va a ser 0. Miren, hay varios. Entonces, este límite yo no puedo decir que es 0 porque en algún momento yo voy a tener una división de 0 sobre 0. A eso me voy, que hay que tener cuidado cuando nosotros trabajamos con coordenadas polares, ¿sí? En especial cuando hay funciones que están en el denominador, ¿sí? Eso, por si acaso, ténganlo en cuenta al momento de estar eh, realizando sus ejercicios por coordenadas polares. Este primero, bueno, esto yo lo voy a borrar. Este de aquí no hay ningún problema, a menos, ya les dije, que todo esto sea infinito. Sí, imagínense que al hacer coordenadas polares ocurre algo y yo tengo tita al cubo. Tita puede ser cualquier ángulo, ¿no? Puede ser 360, 480, puede ser 1 millón. Y pónganle un valor tan grande que tenga al infinito y voy a tener 0 por infinito, ¿no? Entonces, esos cuidados es lo que hay que tener. En la teoría, cuando se ve la parte de coordenadas polares, muchos mencionan que esta función, la que estoy colocando de rojito, no siempre la que multiplica, también la que divide, les decía, esa función debe estar acotada. Esa es la palabrita que utiliza, ¿sí? Yo les estoy explicando no tanto con ese concepto de acotación, simplemente con el concepto de que no debe estar dividido entre 0 o no debe estar multiplicado por un número grande, ¿no es cierto? Es donde hay problemas, ¿sí? Bien, en nuestro caso no, porque todo esto ya les dije es menor o igual a 1. eh, Perdón, está entre un rango de -1 a 1, entonces no hay ningún problema. Entonces, efectivamente, yo sé que el límite es 0, por lo tanto, yo ya he encontrado el valor de A. Sí, entonces tenemos que A es igual a 0. Por lo tanto, a mí el ejercicio me pedía definir la función cuando estamos en 0, 0. Y ya nos hemos planteado nuestra definición justamente acá en 0, 0. Entonces en 0, 0, esta función va a ser igual a A. Y A para nosotros vale 0. Por lo tanto, esto lo voy a arreglar. Por lo tanto, esto de acá es igual a 0. Y esa viene a ser su respuesta. ¿Sí? Bien, duras preguntas, chicos, chicos, para pasar a otro ejercicio. Bien, miren, aquí hemos hecho continuidad con límites, ¿no? Bien, quiero hacer una regla de la cadena y una derivación implícita, como les decía.
Entre regla de la cadena, no sé cuál quieran elegir, el 10 o el 11. Voy a elegir el 11 que parece más interesante. Bien, entonces acá tenemos si z es igual a esa función, ¿no es cierto? Mostrar que, y les daba eh, unas derivadas parciales, que voy a reescribir aquí, no se nota, me dice la segunda derivada de z respecto a x. Entonces, segunda derivada de z respecto a x. Listo. Eh, Menos un cuarto multiplicados, creo que había un paréntesis, multiplicados por la segunda derivada de z respecto a y. Lo voy a copiar para no estar escribiendo nuevamente. Solamente esto es y. Y me dice que eso es igual a 0. Listo. Lo voy a borrar acá. Listo. Miren, ya habíamos hablado de la regla de la cadena y en regla de la cadena les había mencionado que son de dónde viene, ¿no es cierto? Cuando ustedes han aprendido de cálculo 1, ustedes mismos me decían viene de la composición de funciones. Acá la función ya está compuesta, si se dan cuenta, ¿sí? Miren, aquí yo tengo z, f, y dentro de f ya está una función que ya está compuesta en términos de x y, ¿sí? Entonces, lo que yo debo darle son nombrecitos, ¿sí? Entonces, voy a plantear sea u igual a todo el primer paréntesis que está en f, que sería x más 2y. Listo. Sean voy a colocar porque al otro también lo voy a coma. B voy a colocar al otro, que va a ser igual a todo lo que está dentro del paréntesis en G ya también, porque es diferente función. Si hubieran sido ambos la misma función, imagínense en G también X más 2Y como en F, entonces solamente plantearía U, ¿no es cierto? Entonces sería como el primer caso que hemos visto en la parte teórica. Acá ese menos hace que yo deba plantear con dos variables diferentes, por eso de ahí B. X menos 2y, ¿sí? Son diferentes. Si son iguales, solamente uno hubiera utilizado. Bien, si yo planteo de esa manera, entonces esta función ya no va a ser x más 2y, yo lo voy a colocar u y esta voy a colocar b. Listo, a eso se reduce. Y de aquí viene mi dibujito, ¿sí? Creo que está en mi día 6. Lo voy a modificar un poco, pero necesito este. Listo. Para mí Z ya no depende de X, Y, sino depende de U y B. Pero U, miren, U, para mí depende de X y Y. Entonces aquí voy a colocar X, acá Y. Entonces B también depende de X y depende de Y. Ese sería mi diagrama.
Listo. Con ello, yo puedo encontrar la derivada de z respecto a x, también la derivada de z respecto a y luego tengo que volver a derivar respecto a respecto a x y luego respecto a y respectivamente, ¿sí? Voy a copiar también la formulita. Está. Obviamente que hay que hacer alguna modificación, sí, vamos a hacerle las modificaciones por el hecho de que las variables son diferentes, ¿no? Pero eso no es ningún problema. Listo. Aquí me dice que yo debo encontrar la derivada de z respecto a x. Entonces voy a cambiar mi formulita. La derivada de z respecto a x. Entonces sería la derivada de z respecto a u, porque z depende de u y b. Entonces va a ser u, y al mismo tiempo hago la derivada de u, regla de la cadena, respecto a x. Z ya he derivado respecto a u, ahora derivo respecto a b, y justamente ese b derivo respecto a x. Listo, esta es la formulita para nosotros, para este ejercicio. En cambio, la otra va a ser la derivada de z respecto a y al derivar z, primero derivo respecto a u, y ese u depende de y. Nuevamente, derivada de z respecto a, perdón, aquí estamos bien, respecto a b, porque es la otra variable, y aquí b respecto a y. Listo, ya tengo los dos, ¿sí? Pero miren, esto todavía sigue siendo la primera derivada, ¿sí? Me falta la segunda derivada. Podríamos hacer directamente la fórmula de la segunda derivada. A veces se complica, a veces no. Todo dependiendo de cómo ustedes saben trabajar con todo esto, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera inicial como estamos aprendiendo y puede ser que nos resulte más sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a iniciar con esta expresión. Por ejemplo, para esta expresión, yo no conozco la derivada de z respecto a u, ¿sí? Porque mi función está de manera general, está f de u más g de b. Pero sí conozco la derivada de u respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de u respecto a x? U está aquí arriba, ¿no? Eso, gracias. Mira, u está aquí arriba. Si ustedes derivan respecto a x, eso vale 1. Por lo tanto, aquí yo ya lo puedo resumir y colocar 1 multiplicados por esa función, va a ser solamente esa función. También yo no conozco la derivada de z respecto a b, porque tengo simplemente mi función en términos de f y g, no conozco, ¿no es cierto? Pero sí puedo conocer la derivada de b respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de b respecto a x? Lo mismo, uno infinito. Eso, 1. Entonces, al multiplicar tengo esa expresión. Mire, mi primera derivada es esa, ¿sí? Y ya está, ahí se acabó. Podemos hacer la segunda derivada. La segunda derivada. Respecto a x, ¿no? Entonces, al derivar, aquí yo voy a decir la segunda derivada respecto a u dos veces por, ¿sí? Por la derivada de u, ¿sí? La derivada de u, porque estoy utilizando regla de la cadena, derivada de u, pero respecto a quién estoy derivando, a x, ¿no? Entonces, respecto a x, listo. Eso es la segunda derivada de esto. Si yo no lo hubiera trabajado, mire, estaría derivando esta función. ¿Y qué derivaría? La derivada del primero por sin derivar el segundo, más sin derivar el primero, derivada del segundo. No es que no sea más largo, a veces conviene derivar así.
Acá aprovechamos de lo que ustedes mismos mencionaron, sale 1, entonces esa situación aprovechamos, ¿no? Más derivamos esta función también, entonces sería la segunda derivada respecto a b 2 veces, regla de la cadena, entonces derivamos SB respecto a lo que nos pide, en este caso respecto a X, ¿no? Listo, ya está. Y nuevamente nos hacemos la misma pregunta. Estas segundas derivadas nosotros no conocemos, ¿no? Pero sí conocemos la derivada de u respecto a x. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto a x? Ya lo hemos calculado hace un momento y ustedes me han dicho que vale 1. Entonces vale 1. La derivada de b respecto a x también vale 1. Entonces yo tengo ya la segunda derivada de z respecto a x cuadrado. Justo lo que voy a reemplazar en esta expresión, ¿no? Ahora me falta la otra expresión. No, perdón, la otra derivada parcial, que es la derivada de z respecto a y. Listo. Nuevamente, derivada de z respecto a u y derivada de z respecto a b, no lo conozco. Pero sí conozco los otros. Derivada de u respecto a y. Chicos, chicas, derivada de 2, Menos correcto. 2. No, 2. 2. U es. Entonces yo lo voy a llevar adelante, ¿no? Para que se vea mejor. Ahora sí este otro, ¿no? Derivada de b respecto a y, ese sí es menos 2. Lo voy a llevar adelante, va a ser menos 2. Listo. Eso es la primera derivada, ¿sí? Lo voy a colocar paréntesis. Listo. Vamos a derivar ahora por segunda vez. Entonces voy a tener la segunda derivada de z respecto a y 2 veces. Es constante, no pasa nada. Aquí va a ser la segunda derivada respecto a u 2 veces. Nuevamente, regla de la cadena, derivada de u respecto a y. Esa es la segunda derivada. Menos 2 es una constante. Aquí también al derivar va a aparecer la segunda derivada. Y acá, como estoy derivando respecto a b, regla de la cadena, voy a volver a derivar b respecto a y. Listo, ya está. Nuevamente, la derivada de u respecto a, y, aquí arriba está y, ahí estamos viendo en pantalla, vale, derivada de u respecto a y vale 2. Entonces, yo lo llevo ese 2 afuera incluso, va a ser 4. Acá también tengo derivada de b respecto a y, que me han dicho que vale menos 2. Con este menos 2 de acá va a ser más 4. Listo. Ese para mí es la segunda derivada. Listo. Ya tengo todos los elementos que me permiten efectivamente mostrar que este es igual a 0. Entonces, en vez de anotar derivada de y respecto a todo aquello, voy a anotar lo que me piden, ¿no? En vez de derivada de z, la segunda derivada de z respecto a x cuadrado, voy a copiar esta expresión, ¿no? Que es igual. Menos un cuarto, paréntesis, lo voy a colocar corchete yo,
La segunda derivada de z respecto a y, que es toda esta expresión. Y eso debe ser igual a 0. ¿Es igual a 0? Sí, ¿no es cierto? Al desarrollar, al multiplicar, aquí voy a tener 1/4 por 4, va a ser menos esa expresión. Lo mismo el otro va a ser, con ese signo menos, menos esa expresión. Y listo, tenemos eso. Y ahí se simplifica. Miren, la segunda derivada de z respecto a u al cuadrado se va a simplificar con menos segunda derivada de z respecto a u al cuadrado. Y los otros también. Por lo tanto, eso nos va a dar justamente lo que nosotros se buscaba, ¿no? Esto 0 igual a 0. Listo, ya está. Por lo tanto, se cumple. Y ahí finaliza nuestro ejercicio. ¿Sí? Bien, dudas, preguntas. Miren, aquí ya va la habilidad de derivar. Más allá de que sí saben derivar ya ustedes, aquí va la habilidad de poder utilizar las fórmulas que se les ha dado en clases para encontrar la segunda, la tercera o lo que nos piden en el ejercicio que nos van a dar, ¿no? En este caso nos ha pedido la segunda y qué bien, ya les dije, ¿no? Con la primera no era tan difícil, era simplemente reemplazar en las formulitas y dar. Aquí por lo menos ya hemos aprendido a derivar nuevamente y teniendo en cuenta la regla de la cadena, ¿no? Bien, este es otro de los ejercicios que se debe entender, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, pregunta, chicos, chicas. Bien. Vamos a hacer un ejercicio de derivación implícita ya también ahora para poder completar esta parte de los ejercicios resueltos, ¿sí? Entonces, este ya era el ejercicio 2 que no hemos colocado, creo. Está bien, ejercicio 2. Acá vamos a colocar ejercicio 3. Vamos a hacer justamente el último porque nos piden dos cosas. Listo. Voy a ir a la clase del día 6 para copiar y luego, bueno, para explicarles de ahí, ¿no? El último que hemos hecho, ¿no? Aquí está. Eh, no hay ningún problema que lo trabajemos de eso. Voy a copiar esto. O sea, estamos en el caso 2, si se dan cuenta.
Ahí te lo vamos a ir modificando todo aquí. Y miren, cumple todas las características que me dan. Me dice aquí definida implícitamente cuando la función f mayúscula es igual a 0. Aquí está la función implícita igual a 0. Y depende de esas tres variables, x, y y z. No importa de la forma que esté, ¿no? Incluso yo me puedo dar de diferente manera, no hay ningún problema. También nos dice que es diferenciable y z, que es una función que yo lo puedo despejar, que depende de x y y, por eso está f minúscula, también es diferenciable, ¿no? Entonces, nos da cada una de las características para poderlas derivar. Y una vez derivando, nosotros podemos ir calculando, ¿sí? Entonces, está todo dado, no hay ningún problema. Lo único que nosotros debemos hacer ahora es darles nuevas variables. Y miren, va a coincidir con regla también de la cadena, ¿sí? Pero necesitamos estas dos formulitas. Entonces yo lo voy a dejar la formulita nada más. Esto simplemente les he mostrado para que vea que todo es lo que se cumple. Bueno, esto también lo voy a borrar porque ya sabemos y debemos entender que el denominador debe ser diferente de 0. Miren, ahí está la formulita para ambos, ¿no? Derivada de z respecto a x, yo necesito esa expresión y poder encontrar, ¿no? Bien, entonces yo necesito ahora encontrar cada una de estas derivadas, ¿sí? Tanto lo que están en el denominador, que es la derivada de la función f mayúscula respecto a x, respecto a y en el denominador que están respecto a z. Yo no puedo derivar directamente, miren, porque está x menos y, no es una variable para mí. Es lo mismo que hemos hecho acá. Yo no podría derivar directamente eso, ¿sí? Entonces, para ayudarme con las fórmulas que yo, bueno, sí se puede, pero la idea es que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, yo me he dado una variable que nos hemos ido planteando acá, y al final teníamos que sí, yo podía decir que tengo este diagrama, y a partir de ese diagrama nosotros podemos empezar a derivar. Lo mismo va a ocurrir acá, para facilitarnos el trabajo. Voy a colocar sean, o seas, o sí sean. Al primero le voy a colocar u nuevamente, que va a ser x menos y. Coma. El segundo voy a colocarle b, que va a ser igual a y menos z. Y finalmente, al tercero, le voy a colocar w igual a z menos x. Listo. Coma. Entonces, yo tengo que mi función f mayúscula va a estar dado por u, b, w igual a 0. ¿Sí? Ahora sí yo puedo calcular la derivada de f respecto a x, lo que me pide, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Utilizando estas formulitas, ¿sí? De estas. Bueno, en nuestro caso, 3 veces vamos a calcular, ¿no? Voy a utilizar solamente una para mostrarles. Entonces voy a decir la derivada parcial de f respecto a x. Eso es lo que quiero, ¿sí? Pero esta derivada parcial de f no depende de x. ¿De quién depende? De u. ¿No es cierto? Bueno, de u, b y w. Entonces, depende de u. Entonces, regla de la cadena, derivo u respecto a x. Más la derivada parcial de f respecto a b. Porque también depende de b. Y b depende también de x. Más, miren, aquí aumenta otro, porque ya no depende solamente de 2 variables, depende de 3 variables. Entonces, más f respecto a w. Regla de la cadena, w respecto a x. Listo. Ahora sí, miren, aquí va aumentando. Voy a utilizar el mismo. Para calcular respecto a y. Sí, porque eso también me pide aquí en la formulita. Entonces, derivada de y. F depende de u, pero u también depende de y. F depende de b, pero también b depende de y.
F depende de W y W también depende de Y, ¿sí? O sea, F depende de U, B y W, y U, B y W depende de X, Y, Z, por más que no estén, ¿no? Por si acaso. Y por último, tenemos a Z. Y ahí está donde aparece la derivada implícita, ¿no es cierto? Entonces siga, F depende de U, U también depende de Z, B depende de doble, F depende de doble, de B mejor dicho, y B depende de Z. F depende de W y W también depende de Z, ¿sí? Si gustan, yo puedo hacer antes de iniciar esto. Antes de iniciar, puedo hacer el diagrama acá, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Bueno, lo ideal es hacer el diagrama, ¿no? Copiar todo. Pero yo voy a colocar en vez de ZF, ¿no? F es una función que depende de U y W. Ahí voy a colocar. Esta F la voy a colocar aquí en medio. Vamos a ir modificando. Y ya tengo eso, ¿no? Listo. Y al mismo tiempo, X, U, B y W dependen de X, Y y Z. Entonces, esto un poquito lo voy a juntar. Y aquí lo voy a colocar Z. Y te lo voy a bajar. Lo voy a igualar. Bueno, quiero que salga más bonito, ¿no? Pero bueno. Y también este otro. Listo. Voy a ver si se puede copiar todo esto. Sí se podía. Listo. Ese sería nuestro diagrama, ¿no? F depende de U, B y W. Y U, B, W, cada uno también depende de X, Y, Z. Por más, ¿sí? Por más que en su expresión no haya Z. No hay ningún problema. Si cuando vamos a derivar va a ser cero. No se haga ningún problema. ¿Sí? Entonces, este es ese diagrama con el cual nosotros sacamos esas derivadas parciales, ¿sí? Entonces, ahí la tenemos y empezamos a calcular. Entonces, incluso lo podemos calcular aquí, no hay ningún problema para no estar ocupando bastante espacio, porque no necesitamos la segunda derivada, por lo tanto nos va a entrar, ¿no? Listo. Entonces, empecemos. ¿Hay algunas cosas que conocemos? Sí. ¿Algunas que no conocemos? Sí, hay algunas que no conocemos. Bien, todas las derivadas de F mayúsculas respecto a U, B y W no las conocemos. ¿Conocemos la derivada de U respecto a X? Sí. ¿Cuánto es la derivada de U respecto a X? 1.
Derivada de B respecto a X. Chicos, chicas, ¿cuánto vale? 0. Eso, muy bien. Listo. Entonces elimina, ¿no? Derivada de F respecto a W. Perdón, ese no sabemos. Derivada de W respecto a X. -1. -1. Eso, correcto. Entonces aquí yo lo voy a colocar delante menos. Listo. Esa ya es para mí la derivada de la función F respecto a X. Y ahí, listo. ¿Sí? Vamos al siguiente. Nuevamente, aquí no conocemos las derivadas parciales de F mayúsculas respecto a U y B y W, pero sí derivada de U respecto a Y. ¿Cuánto vale? -1. -1. Gracias. Sí. Derivada de B respecto a Y. 1. 1. Derivada de W respecto a Y. 0. Muy bien, y esto se hace 0. Y tengo esa expresión. Vámonos al último. Y luego vas a reemplazar simplemente en la fórmula. Igual, no conozco la derivada de F respecto a U, B y W. Bien, derivada de U respecto a Z. 0. Eso, listo. Derivada de B respecto a Z. -1. -1. Menos 1. Eso. Y finalmente, derivada de W respecto a Z. 1. 1. 1. Listo. Ya está. Esas son nuestras derivadas. Bien, con ello, nosotros podemos empezar a trabajar y reemplazar. Listo. Entonces, en vez de anotar derivada de F respecto a X, vamos a anotar lo que conocemos o lo que hemos encontrado. Listo. En vez de anotar derivada de F respecto a Z, también lo que hemos encontrado. Listo. En el otro, derivada de Y, es esta expresión. Y respecto a Z es la misma del anterior. Listo. Bien. Para evitarnos ese signo menos que está acá, ¿no es cierto? Yo lo voy a colocar positivo y yo lo voy a cambiar aquí abajo. Tan, y tan. Acá también. Aunque podría ser también arriba, pero lo voy a colocar abajo. Listo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos cada una de las derivadas de forma implícita. ¿Sí? Esto de acá ya viene a ser, si quieren, su respuesta a lo que nosotros, o bueno, a lo que nos pedían para que nosotros podamos ir calculando estas derivadas, ¿sí? Cuando nosotros tengamos una función que efectivamente nos den para f o para cualquiera, nosotros ya podemos ir reemplazando y tener efectivamente funciones que conozcamos, ¿no? Acá nos dan una función que no conocemos. Entonces, por lo tanto, va a ser esa función derivada respecto a cada una de esas variables, ¿no? Y eso es lo bonito de estos ejercicios, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas, chicos, chicas? Miren, en una diferenciación implícita, dependiendo de cómo son los ejercicios, hemos utilizado incluso regla de la cadena y tenemos lo que se nos pide, ¿no? Para las derivadas de cada uno.
¿sí? Bien. Bien, chicos, chicas, por lo menos les quería mostrar lo que les daba como sugerencia. Esos tres grupos, incluso, ¿no? Cuando estamos haciendo las derivadas parciales, ya les decía, podría ser un ejercicio, pero miren, ustedes ya lo saben, ¿no? Me decían, vale 1, vale -1, vale 0, vale 2. Son las derivadas que ustedes conocen. Obviamente colocando constantes todas las variables en las cuales no les piden derivar, ¿no? Si les piden derivar respecto a x, todas son constantes a excepción de x, ¿no? Entonces, y eso derivan como en cálculo 1. Si es y, igual respecto a y, y si es z también. Y cada uno respecto a cada uno de ellos, ¿sí? Bien, chicos, espero que estos ejercicios les sirva un poco más para poder ir realizando, ¿sí? Adelante, Maciel. Ingeniero, buenos días. Quería pedirle, por favor, si puede subir el PDF de las últimas clases. Sí, esta mañana antes de iniciar la clase ya lo estaba preparando de la última clase. Me falta colocar, bueno, dar un poquito de orden nada más y se lo subo, ¿no? No hay ningún problema de eso. Esto también se los voy a subir de manera inmediata para que lo tengan cada uno de ustedes. Gracias, Inge. Bien, no, gracias a ustedes, chicas, chicos. Gracias por tomarse también su tiempito el día de hoy tempranito. Tal vez otros ayudan también a sus papás de manera temprana y tal vez un poco yo molestándoles, ¿no? De todos modos, gracias por la asistencia. Van a tener este material ya en PDF en el Classroom y nos estamos viendo según el cronograma el día de mañana, ¿sí? Tengan muy buenos días, chicos y chicas. Gracias. Hasta mañana, Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana. Vale, que tenemos hasta el examen, chacho. Gracias, Inge. Hasta mañana.